Buenas tardes, profesor, o cualquier individuo al que este video pueda servir de ayuda, porque lo voy a dejar público. Mi nombre es Camila Romero y estoy aquí nuevamente con un video sobre máquinas eléctricas, pero esta vez tocando el tema de máquinas síncronas. Bueno, soy estudiante de la Universidad de Tarapacá, de Arica, de Chile, y este es un video para la asignatura de máquinas eléctricas 2. Bueno, para comenzar, vamos a ver una breve introducción de lo que es la máquina síncrona. Bueno, hasta ahora se ha estudiado el tema de la máquina de corriente continua, la máquina de inducción, donde habíamos visto que rotor y estator giraban a casi la misma velocidad, pero era levemente diferente, lo que producía un deslizamiento, y esto finalmente por ley de Faraday y Lenz producía movimiento, ¿verdad? Esta vez, para la máquina síncrona, vamos a tener que el rotor y el campo, bueno, el estator no gira, es su campo magnético rotatorio, el CMR, que produce. Aclaración. Bueno, ahora vamos a tener que tanto el campo magnético rotatorio como el rotor van a girar a la misma velocidad, la cual se va a llamar velocidad síncrona, y esta va a ser proporcional a la frecuencia de operación, que por lo general, como vamos a ver, va a ser la frecuencia de la red. Bueno, y estos resultan ser los más importantes por su aplicación en sistemas eléctricos de potencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los motores síncronos. Tenemos un motor en una central de hidrogeneración. Este es un hidrogenerador, ¿verdad? También tenemos un motor de molino SAC, que los molinos SAC son aquellos que trituran las piedras en las mineras, o sea, como que extraen, y los molinos SAC se encargan de moler esas piedras, o sea, tiene que ser una máquina con un torque muy fuerte y que también no con baja velocidad, y eso vamos a ver que está ligado a un cierto tipo de motor síncrono, porque al igual que por ejemplo en el motor de inducción, cuando clasificábamos entre jaula, ardilla y bobinado, aquí también hay una forma de clasificación, pero diferente. Ya la vamos a ver. Y después tenemos un compensador síncrono, porque también vamos a ver más adelante que la máquina no nos va a servir solo como motor y como generador, va a tener otros usos relacionados a lo que es factor de potencia y potencia reactiva. Bueno, aquí tenemos un caso actual, que esta noticia de hace menos de 2 años, si no me equivoco, o menos de 3, que nos dice que Engie instalará un condensador síncrono en ex unidad termoeléctrica en Tocopilla. Como dije, los motores síncronos van a tener funciones dentro de lo que es la compensación de potencia reactiva, que por ejemplo nosotros teníamos que el motor de inducción igual era un buen motor, robusto, te podía ahorrar costos de mantención, por ejemplo en el cable de ardilla, que no necesitaba tanta mantención, era confiable, tenía un buen rendimiento, etcétera. Pero su detalle era que no podía producir potencia reactiva, solo la podía consumir. Entonces era casi que imposible utilizarlo como generador sin tener compensadores de potencia reactiva, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es importante tener potencia reactiva en una red, en un sistema de potencia, porque finalmente esta es esencial para mantener la tensión y un correcto funcionamiento dentro de los equipos, ya que, por ejemplo, una falta de potencia reactiva puede producir, de hecho, caídas de potencia, porque frente a malos factores de potencia se van a producir pérdidas. Y como decía, una falta de potencia reactiva puede hacer que haya una baja de potencia y eso produzca caídas y finalmente puede llegar a ser un blackout. Entonces, como dice aquí este ejemplo, o sea, este equipo cumplirá el papel de entregar estabilidad y al mismo tiempo fortalecer el sistema eléctrico nacional, lo cual es muy importante, ya que como sabemos hace poco hubo un corte que estuvo relacionado con problemas de estabilidad en la red. Entonces esto es importante y debería estar en funcionamiento ya para el 2027.
Bueno, aquí recopilé, no voy a profundizar mucho en esto, pero recopilé algunos pros y contras de las máquinas que ya vimos. Por ejemplo, la de corriente continua tenía un buen control de velocidad, ¿verdad? Pero su principal contra era el tema de la mantención y que como que no se podía escalar mucho a grandes proporciones, ¿cierto? La máquina de inducción teníamos que era robusta, económica, tenía autoarranque, pero no puede producir potencia reactiva necesaria para mantener estabilidad en una red. Y el, la máquina síncrona que vamos a ver ahora, vamos a ver que tiene velocidad exacta, control de potencia reactiva, alta eficiencia y buena regulación, pero vamos a ver también contras, que es que no arranca, tiene una mayor complejidad y costo por los sistemas de excitación que vamos a ver un poquito más adelante, y también tiene riesgo de perder sincronismo en delta alto, y ya vamos a ver lo que es ese delta y qué implica dentro de la máquina síncrona. Bueno, las máquinas síncronas, al igual que otras máquinas, pueden funcionar como motor y como generador, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la industria, su principal uso es como generador, por el tema que les hablaba de la compensación de potencia reactiva. Entonces, por ese motivo, vamos a estudiarlo primero como generador. Bueno, empezamos con la estructura básica, sobre la que también vamos a profundizar un poquito más adelante, pero la estructura básica se compone del rotor y del estator. El estator va a ser el mismo que estudiamos en inducción, y por otra parte el rotor va a ser diferente, porque van a aparecer los anillos rozantes y escobillas. Bueno, no todos tienen esto, vamos a ver ya, pero esto tiene que ver con el tema de la excitación de las que les hablaba, necesaria, ya que estos motores no pueden arrancar por sí mismos, o sea, estas máquinas. Bueno, aquí están los terminales para conectar en estrella o delta, ya que ambos, rotor y estator, se pueden conectar tanto en estrella como en delta porque son sistemas trifásicos. ¿Ok? Acá está el bobinado, bueno, ambos tienen su bobinado, separado por láminas aisladas para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con lo que es cómo se genera ese movimiento. Si se escucha ruido es porque mis vecinos están celebrando algo. Así que eso, tengo mala suerte. Bueno, vamos a empezar con lo que es por qué se produce el movimiento. Bien. Bueno, tenemos que el rotor va a ser alimentado, bueno, el estator va a tener una alimentación alterna, pero una particularidad de este motor es que el rotor tiene alimentación directa. ¿Y por qué tiene alimentación directa? Bueno, lo que nosotros queremos lograr, y que de hecho en estos motores el rotor se puede cambiar por un imán permanente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos lograr polos fijos. Porque nosotros cuando alimentamos algo con alterna, esto produce que haya una, ¿cómo se llama esta palabra? Una conmutación de los polos, ¿cierto? Pero nosotros queremos polos fijos. ¿Y por qué queremos polos fijos y alterna en el estator? Bueno, aquí esta línea anaranjada nos representa una vuelta de la bobina, ¿ok? Y aquí tenemos el rotor. En esta ocasión lo representé como un imán, pero también puede ser un electroimán alimentado con corriente continua, ¿cierto? Bueno, tenemos que esto va a generar polos fijos en el rotor y un flujo aproximadamente constante en su propio marco. O sea, aquí dentro de esto el flujo va a ser constante y va a tener polos fijos. O sea, este siempre va a ser el sur y este siempre va a ser el norte. Este siempre va a ser el negativo, este siempre el positivo. ¿Ya? Bueno. ¿Y qué va a pasar? Bueno, para esto nos vamos a basar en la regla, bueno, teníamos la mano derecha, ¿verdad? Ahora vamos a tener la mano izquierda. Nosotros tenemos que aquí
el dedo del medio va a representar la dirección, perdón, esta es la izquierda. El dedo del medio va a representar la dirección del campo, el dedo pulgar la dirección de la fuerza, que esta vez lo vamos a interpretar como la fuerza que genera el movimiento, ¿ok? Y el dedo índice, no, el índice va a ser la dirección del campo y el dedo del medio va a ser la dirección de la corriente. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si yo posiciono mis dedos, la corriente va hacia allá. Sí, la corriente, que es mi dedo del medio, va hacia allá. Y mi campo va hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces tengo que girar el dedo y me va a quedar la fuerza hacia abajo. O sea, que esto se va a mover hacia abajo, pero el estator está, bueno, como dice su nombre, está estático, no se va a girar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vaya hacia abajo es, por así decirlo, el movimiento relativo. Y si esto tiene que ir hacia abajo, pero no se puede mover, otra forma de que vaya hacia abajo, a partir del punto de vista del campo del rotor, es que el rotor se mueva hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto se va a mover hacia arriba y va a empezar a girar de esta forma. Ahí tenemos nuestro primer giro. Después, ojo que aquí se cambiaron los polos, pero por el mismo giro ocasionado en el paso 1, aquí tenemos la primera situación y la segunda. O sea, esto gira y resulta así, ¿ya? Y aquí recordemos que el estator está alimentado por corriente alterna. Entonces, por así decirlo, en esta ocasión estábamos aquí en este semiciclo, ¿verdad? Bueno, en ese semiciclo, donde la corriente va en esta dirección, tenemos que el rotor se movió en esta dirección, ¿ok? Ahora en la nueva situación vamos a estar en el segundo semiciclo, porque ya pasamos este semiciclo, ¿verdad? Vamos a estar en el segundo semiciclo, donde ahora la corriente va a tener dirección contraria, pero el campo también va a ser contrario, porque recordemos que el campo que él lo está proporcionando, el rotor, el imán está proporcionando, o electroimán, depende, está proporcionando el campo magnético. Entonces, como ahora se nos dio vuelta por el giro que hubo en el semiciclo anterior, los polos se cambiaron de lugar y también la dirección del campo. Entonces hago de nuevo mi regla de la mano izquierda. ¿Hacia dónde va la corriente? Va hacia afuera. ¿Hacia dónde va el campo? Va hacia allá. Y nuevamente me quedó la fuerza hacia abajo. O sea que este estator se tiene que mover hacia abajo, pero como ya dije, el estator no se mueve, pero podemos decir que se va a mover relativamente respecto al campo magnético del imán. ¿Y cómo hacemos eso? Que el imán se mueva hacia arriba, porque si el imán se mueve hacia arriba o gira hacia arriba, gira hacia arriba. Es como si ese fuera su torque, ¿cachai? Porque tenemos que el torque es la fuerza, es como el movimiento de rotación generado por la fuerza perpendicular respecto al eje de torque. Bueno, entonces si esto gira en esa dirección, gira como moviéndose hacia arriba, con una fuerza que apunta hacia arriba, este estator va a dar la impresión de que se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Si nosotros viéramos desde el punto de vista del rotor, nuestro estator se mueve hacia abajo. ¿Se entiende? Espero que sí, porque a mí me costó entenderlo. Entonces esto, como se mueve hacia arriba, se va a mover de nuevo en esa dirección y vamos a volver a la situación inicial. ¿Por qué? Porque ya pasamos este semiciclo y vamos a llegar al otro que también es positivo como el inicio, y vamos a tener nuevamente el polo sur aquí, el polo norte aquí, y después de aquí vamos a saltar acá porque esto va a pasar a su siguiente semiciclo negativo, y así eternamente, y así es como se produce el movimiento de un motor síncrono. ¿Y por qué es importante que estos polos sean fijos? Porque si hubiese una alternación en los polos,
Entonces como que esto ya no resultaría porque, por ejemplo, si los dos cambiasen simultáneamente, por ejemplo, esto si cambiara y fuera sur y norte, esto va a apuntar hacia abajo y entonces vamos a tener un movimiento como hacia allá y hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, y eso no va a hacer el enganche ni la sincronía y no se va a producir el movimiento. Entonces, para la característica y tipo de funcionamiento que tiene este motor es necesario una alimentación de corriente continua para tener polos fijos o usar imanes permanentes. Bueno, aquí tenemos una animación de cómo se mueve el campo magnético giratorio dentro del estator. Tenemos aquí, bueno, se ve un poco mal, pero vamos a tener que, de acuerdo a la intensidad de la corriente y del punto en el que nos encontremos, porque esto está en el tiempo, como que las componentes de los campos magnéticos resultantes van a ir variando de magnitud. Pero si se fijan, tenemos aquí el V1, V2, V3 con los colorcitos mismos de esta gráfica, pero la magnitud del campo total, el V en color magenta, es constante. Bueno, aquí tenemos un mayor detalle y voy a hacer un pequeño repaso por las fórmulas de lo que sería el campo generado y la FEM. Bueno, aquí tenemos la corriente de fase, que son 3 corrientes desfasadas por 120 grados, porque nuestro supuesto es que el sistema es equilibrado. ¿Ya? Tenemos que las 3 tienen la misma magnitud, porque precisamente estamos suponiendo que es un sistema equilibrado. Entonces la fuerza magnetomotriz se puede modelar como una onda espacial que gira, ¿cierto? Se puede representar mediante un coseno, porque el coseno de hecho es como representa en cierta forma movimiento rotatorio. Bueno, con velocidad angular eléctrica, la velocidad síncrona de la que habíamos hablado antes, que de hecho esto básicamente es la traducción entre frecuencia y velocidad angular, que velocidad angular igual a 2 pi por la frecuencia. Y la relación ángulo eléctrico mecánico para p polos, tenemos esto. ¿Ok? Entonces, la velocidad síncrona mecánica la podemos ver aquí, y la velocidad síncrona en RPM está por aquí. Y aquí podemos, bueno, si nosotros hacemos todo el desarrollo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros podemos hacer todo este desarrollo y a lo que vamos a llegar va a ser a esto. Va a ser a que la componente I va a ir variando con el tiempo y la componente Z va a ir variando con el tiempo. Aquí la tenemos. Estas van a ir variando, o sea que esto va a ir rotando. Pero coseno solamente representa una variación, porque sabemos que el coseno varía entre 0 y 1. Entonces, por así decirlo, el valor máximo o la amplitud de esa onda no la va a afectar. Lo que afecta la amplitud de la onda es la constante por la que se multiplica, que sería 3 medios de FM, que es precisamente ese valor constante del que les conversé. Bueno, vamos a hablar ahora del principio de funcionamiento. Al igual que casi todo lo que tiene que ver con las máquinas que se han visto hasta ahora, la ley que rige el funcionamiento es la ley de Faraday-Lenz, que